El Salmo 22 es uno de los más profundos, conmovedores y proféticos de toda la Sagrada Escritura. Sus palabras, inspiradas por el Espíritu Santo, atraviesan los siglos y llegan hasta el corazón del misterio de la cruz. En él se escucha la voz del sufrimiento humano elevado a Dios, la súplica del justo que parece abandonado, pero que en su clamor revela la mayor confianza. Este salmo, atribuido al rey David, anticipa de manera misteriosa los padecimientos del Mesías, describiendo con asombrosa exactitud lo que más tarde Jesús viviría en el Calvario. Por eso, cuando el Señor exclamó en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?», estaba pronunciando las palabras iniciales de este salmo, uniendo así su agonía redentora con la oración milenaria del pueblo de Israel. En esa exclamación no había desesperación, sino el eco de una confianza suprema. El Hijo de Dios se unía a la voz del hombre que sufre y a través de su entrega abría para siempre las puertas de la esperanza. El Salmo 22 comienza con un grito que estremece: Dios mío, ¿por qué me has abandonado?». Son palabras que expresan la experiencia más dolorosa del alma creyente, la sensación de la ausencia de Dios en medio del sufrimiento. Es el clamor del inocente, del justo que no encuentra consuelo. David las pronunció en un momento de gran tribulación, quizás perseguido, humillado o traicionado. Pero al mismo tiempo, ese grito trasciende su propia historia y se convierte en profecía. En la cruz, Jesús toma esas mismas palabras y las convierte en oración. Su grito no es de rebeldía, sino de fidelidad. Aun sintiéndose abandonado, sigue llamando a Dios mi Dios. Aun en la oscuridad más densa, mantiene la comunión con el Padre. En esa aparente soledad se manifiesta la unión perfecta entre el dolor humano y el amor divino. Jesús asume nuestro abandono para llenarlo de sentido, transforma el sufrimiento en redención y el silencio de Dios en promesa de resurrección. El salmista continúa diciendo: de día clamo y no respondes, de noche y no hay para mí reposo. Son palabras que reflejan la angustia de quien busca una respuesta y no la encuentra. Todos, en algún momento de la vida, hemos sentido esa oscuridad interior, ese silencio de Dios que pone a prueba la fe. Pero el Salmo 22 nos enseña que incluso en la noche más larga, la oración no debe cesar. Aunque parezca que Dios calla, Él escucha. Aunque no veamos su mano, Él actúa. La fe no consiste en sentir la presencia de Dios, sino en creer en ella incluso cuando no se siente. Jesús, en su pasión, nos enseña que el silencio del Padre no es ausencia, sino misterio de amor que prepara la victoria. En la cruz, el silencio de Dios se convierte en palabra eterna de salvación. Después de expresar su angustia, el salmista recuerda la fidelidad de Dios. En ti confiaron nuestros padres, confiaron y tú los libraste. Aquí se muestra la transición de la queja a la confianza. El orante recuerda la historia de la salvación, los actos poderosos de Dios en favor de su pueblo. Esa memoria es el ancla de la fe. Cuando el dolor amenaza con destruirnos, recordar las obras de Dios nos da fuerza. El Salmo 22 nos enseña a mirar más allá del sufrimiento inmediato y a confiar en el Dios que siempre ha sido fiel. Jesús mismo, al recitar este salmo, estaba recordando esa fidelidad divina. Sabía que el Padre no lo abandonaría en el sepulcro. Por eso su grito inicial se transforma en entrega total. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El texto continúa con una descripción poética y terrible del sufrimiento. Yo soy un gusano, y no un hombre, la afrenta de los hombres y el desprecio del pueblo. Estas palabras reflejan la humillación extrema del justo. En ellas encontramos la figura del siervo de Yahvé, descrito por Isaías, aquel que fue despreciado y desechado, varón de dolores. Jesús vivió en carne propia esta humillación. Fue escupido, flagelado, coronado de espinas y finalmente crucificado entre ladrones. Todo el odio, la burla
y la injusticia del mundo cayeron sobre él. Pero en ese abismo de humillación se revela el amor más grande. Jesús, siendo Dios, se hace nada para levantar al hombre caído. Su sufrimiento no es derrota, sino ofrenda. El Salmo 22 nos enseña que la humillación puede ser el camino hacia la gloria, que el dolor, ofrecido con amor, se convierte en fuente de redención. El Salmo prosigue describiendo cómo los enemigos rodean al justo. Todos los que me ven se burlan de mí, estiran los labios, menean la cabeza diciendo, confío en el Señor, que lo libre, que lo salve si tanto lo ama. Estas palabras se cumplieron literalmente en el Calvario, cuando los soldados y los fariseos se burlaban de Jesús diciendo, confió en Dios, que lo libre ahora si lo ama. El cumplimiento profético de estos versículos es tan exacto que solo puede entenderse como obra del Espíritu Santo. En ellos vemos que la Escritura no es un texto antiguo, sino una palabra viva que encuentra su plenitud en Cristo. El Salmo muestra que el dolor del Mesías no fue casual, sino parte del plan redentor de Dios. En cada burla, en cada herida, se estaba tejiendo la salvación del mundo. El salmista describe con crudeza su agonía. Soy derramado como agua, todos mis huesos se descoyuntan, mi corazón se derrite como cera dentro de mis entrañas. Estas palabras evocan el sufrimiento físico extremo. El justo siente que su fuerza se apaga, que la vida se le escapa. Jesús vivió ese dolor en la cruz, su cuerpo lacerado, su sangre derramada, su corazón traspasado. El Salmo 22, escrito siglos antes, describe con detalle la crucifixión, incluso antes de que ese método de ejecución existiera en tiempos de David. Han taladrado mis manos y mis pies, dice el versículo 17, y reparten entre sí mis vestidos, y sobre mi túnica echan suertes. Todo se cumplió en la pasión de Cristo. Esto demuestra que el sufrimiento del Hijo de Dios no fue fruto del azar, sino el cumplimiento de un designio divino. La Escritura es el hilo invisible que une el Antiguo y el Nuevo Testamento, y el Salmo 22 es uno de sus puntos más luminosos. Sin embargo, en medio de tanto dolor, el salmista no pierde la fe. Pero tú, Señor, no te alejes. Fuerza mía, ven pronto en mi ayuda. Aquí se revela el corazón de la oración. No es un grito de desesperación, sino de confianza. El justo no deja de dirigirse a Dios, no deja de llamarlo mi fuerza. La fe, cuando es auténtica, no depende de las circunstancias. Aun cuando todo parece perdido, el creyente se aferra a la esperanza. Jesús, en la cruz, nos enseñó a orar así, con el corazón desgarrado pero lleno de confianza. El Salmo 22 nos muestra que la oración más poderosa es la que nace del sufrimiento ofrecido. Dios escucha los clamores del corazón sincero, incluso cuando el mundo cree que ha sido abandonado. A partir del versículo 23, el tono del Salmo cambia. Después del lamento, viene la alabanza. El orante, que antes se sentía solo, ahora proclama la grandeza de Dios. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Esta transición es fundamental. Muestra que el sufrimiento no tiene la última palabra. Dios transforma el dolor en testimonio, la angustia en adoración. Jesús, al resucitar, cumplió estas palabras. Después de su pasión, anunció la victoria a sus discípulos, los llamó hermanos, y en medio de ellos proclamó el triunfo de la vida sobre la muerte. La segunda parte del Salmo 22 es un himno de esperanza. Habla de un Dios que escucha, que libera, que transforma la muerte en vida. Es el anuncio profético de la resurrección. El Salmo continúa diciendo, los pobres comerán y se saciarán, alabarán al Señor los que lo buscan. Aquí se revela la dimensión universal de la salvación. Lo que comenzó como el clamor de un individuo se convierte en una promesa para todos los pueblos. La victoria del justo no es solo personal, sino colectiva. El triunfo del Mesías beneficia a toda la humanidad. Jesús no murió por unos pocos,
sino por todos. Su sacrificio abrió el camino para que toda nación, raza y lengua conociera el amor del Padre. El Salmo 22 termina con una visión gloriosa. Recordarán y se volverán al Señor todos los confines de la tierra, y ante Él se postrarán todas las familias de las naciones. Es la profecía del reino universal de Cristo, el Rey de Reyes, cuya soberanía no tendrá fin. En este salmo vemos reflejado el itinerario de toda alma creyente. Comienza con el grito del dolor, pasa por la experiencia de la fe probada y culmina en la alabanza. Es el camino de la cruz hacia la resurrección. Cada cristiano, al meditar este salmo, puede reconocerse en sus versos. Hay momentos en los que sentimos el abandono, la incomprensión, la burla, el sufrimiento físico o moral, pero también hay momentos en que experimentamos la fidelidad de Dios, su rescate y su consuelo. El Salmo 22 nos enseña que la fe no elimina el sufrimiento, pero lo transforma. Nos muestra que Dios no siempre libra del dolor, pero siempre acompaña dentro de él. En Jesús crucificado encontramos el cumplimiento perfecto de esta verdad. El Hijo no fue librado de la cruz, pero a través de ella venció al pecado y a la muerte. El creyente que ora con el Salmo 22 entra en comunión con el Cristo sufriente. Aprende a ofrecer su propio dolor como oración. Aprende a confiar cuando todo parece oscuro. Aprende a esperar la resurrección incluso en medio de la cruz. Este salmo es un espejo de la pasión, pero también un canto de victoria. Nos recuerda que la gloria no se alcanza evitando el sufrimiento, sino atravesándolo con fe. Nos invita a contemplar la cruz no como signo de derrota, sino como trono de amor. Cada palabra del Salmo se convierte en un eco del corazón de Jesús, que ora por nosotros, que sufre con nosotros y que nos redime con su entrega. Cuando en los momentos difíciles de la vida sentimos el silencio de Dios, el Salmo 22 nos enseña a no desesperar. Nos invita a decir con Jesús, Dios mío, porque ese doble llamado es el signo de una fe que no se rinde. Nos recuerda que incluso en la soledad más profunda, Dios está presente. A veces calla, pero nunca abandona. A veces permite la oscuridad, pero solo para que la luz brille con más fuerza. El justo sufre, pero su sufrimiento no es inútil. En Cristo, cada lágrima tiene sentido. Cada herida se convierte en semilla de resurrección. Así como el Salmo 22 termina en alabanza, también nuestras pruebas pueden terminar en gozo si las vivimos con amor y esperanza. El mensaje central del Salmo 22 es la fidelidad de Dios. Aunque el orante se sienta abandonado, sabe que el Señor no olvida. La historia de la salvación está marcada por esa fidelidad divina que no falla. Dios no siempre libra al justo del sufrimiento, pero siempre lo conduce a la victoria. En Jesús crucificado, el Padre mostró que su plan es más grande que el dolor. La cruz fue el camino de la gloria. Por eso, este salmo no debe leerse solo como una lamentación, sino como una profecía de esperanza. Nos recuerda que en medio del sufrimiento, el amor de Dios sigue actuando, invisible pero poderoso, silencioso pero eterno. Finalmente, el Salmo 22 termina con una afirmación de fe que atraviesa los tiempos. Proclamarán su justicia al pueblo que ha de nacer, porque Él lo hizo. Estas palabras finales, Él lo hizo, pueden traducirse también como está cumplido. Y esas fueron precisamente las últimas palabras de Jesús en la cruz. Todo está cumplido. Así, el círculo se cierra. El salmo que comenzó con un grito de abandono, termina con una proclamación de cumplimiento. Lo que parecía derrota se convierte en victoria. El abandono se transforma en comunión, la cruz en resurrección. Este es el misterio del amor de Dios revelado en Cristo. El Salmo 22 es, en definitiva, el canto del amor que sufre y vence. Es la oración de todo corazón que busca a Dios en medio del dolor.
Es la voz del justo que, al ser probado, se convierte en testigo, y es también la voz de Jesús, que asumió nuestro sufrimiento para darnos su paz. Cuando lo meditamos, no solo recordamos la pasión del Señor, sino que encontramos consuelo para nuestras propias cruces. En sus palabras hallamos la fuerza para seguir confiando, la fe para seguir amando y la esperanza para seguir caminando. Porque si Jesús en su agonía pudo decir «Dios mío», también nosotros podemos hacerlo. Y si Él transformó su cruz en salvación, también nuestras heridas, unidas a las suyas, se convertirán en instrumentos de gracia. Así el Salmo 22 sigue siendo hoy una fuente de consuelo, una profecía viva y un recordatorio eterno de que el amor de Dios nunca abandona, sino que todo lo cumple.